Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Estancampiano y les estoy hablando desde la ciudad de Granada, España. Continuamos con nuestro ciclo de actividades de metafísica aplicada y vamos directamente a compartir la pantalla para ver la presentación de hoy. Muy bien. ¿Se ve bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, seguimos con el tercer pilar del ciclo Pilares de la Metafísica y seguimos con los 7 procesos para el desarrollo personal. Fíjense que cuando empezamos a estudiar estos 7 procesos para el desarrollo personal, iniciamos la actividad con una frase que vamos a repetir hoy. Dios es simple, pero hasta la cosa más simple tiene su mecanismo. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo de la Magdalena o de la Magdalena. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la Magdalena, o sea que las cosas esenciales, estén bien, estén claras. Lo importante es que la Magdalena esté bien cocida, no le sobre ni le falte azúcar y que sea un producto muy bueno. Eso es lo esencial. Eso no quiere decir que podamos adornar la Magdalena, porque tú imagínate 7 años o 24 años o toda una vida comiendo la misma Magdalena. Llega un momento que te aburre. Y con la enseñanza es exactamente lo mismo. Ahora, la enseñanza, lo esencial, las leyes, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, es la Magdalena. Ahora, no tienes que confundir la Magdalena, que es lo esencial, con lo que le pones arriba, con el topping que le pones, con la cereza, que lo haces para hacerlo un poquito más atractivo y salir de la monotonía. Ahora, si la Magdalena no está buena, este adorno es un adorno de algo que no tiene sentido. Entonces, no tenemos que quedarnos en el adorno, tenemos que quedarnos en la Magdalena, que es importante. Le ponemos el adorno porque imagínate que tú estuvieses comiendo arroz blanco todos los días, ¿sí? A no ser que seas chino o hindú, te aburriría muchísimo. Ellos mismos lo preparan con diferentes cosas. Entonces, hoy vamos a seguir con nuestras actividades, con nuestros 7 procesos para el desarrollo personal y vamos a pasar al siguiente rayo. Hemos visto el primer rayo, vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto en el primer rayo. Hoy vamos a pasar al segundo rayo. Es como que iniciamos un nuevo ciclo. Y quiero abrir esta actividad con una frase de un politólogo, un experto en política norteamericano que se llama Benjamin Barber, que él dice: yo no divido al mundo entre débiles y fuertes, o exitosos y perdedores, sino en los que aprenden y en los que no aprenden. Porque nosotros hemos venido a esta vida a aprender, y el rayo dorado es el rayo del aprendizaje. El material de apoyo que vamos a seguir en estas actividades es el mismo que estamos llevando en este ciclo de pilares. Pilares de la metafísica, de Rubén Cedeño, metafísica y neurociencia, de un servidor, conciencia de sí mismo o psicología del alma, de Rubén Cedeño, igual que psicología de los 7 rayos, y eficientemente es de mi persona, está en ebook, no está en libro de papel. Estos 5 ejemplares ustedes los pueden tener como material de consulta para todas estas actividades. Y tenemos que ir un poquito a fundamentar qué estamos haciendo. Porque el rayo dorado, que es lo que estamos hablando ahora, también es el rayo de los programas de estudio. Porque para llegar a la iluminación, vamos a verlo en la actividad de hoy, no quiere decir que uno tiene que ir por ahí estudiando de una forma desordenada. Y por eso existe un programa de estudio. Nosotros estamos en el ciclo básico, que es el primero de los ciclos. Estamos estudiando los pilares de la metafísica y también estamos estudiando parte del segundo libro o la segunda cátedra dentro de ese ciclo básico, que es psicología de los 7 rayos. Muy importante recordar los objetivos que tenemos en estas actividades. No es nuestro objetivo incorporar conocimiento. No es nuestro objetivo tener una enseñanza intelectual. Los objetivos son 7. Que yo sea completamente positivo, eficiente y feliz, es el primero. Que yo desenvuelva mi conciencia, que es mi estado de alerta. Que yo potencie las 7 cualidades latentes, que es justamente el ciclo en el que estamos estudiando. Que yo opere cambios en mi vida como parte del progreso evolutivo. Que sea capaz de dominar las 7 leyes para el éxito, que son los 7 principios universales, que yo aplique estas enseñanzas en filosofías humanísticas, dadas por muchos maestros a través de muchas religiones, pero que yo aplique la enseñanza, que es lo importante, que es esa Magdalena, que decíamos en el ejemplo, y el último es que le facilite a los demás el acceso a estas enseñanzas.
compartiendo esto, regalando un libro, invitando a la gente a las actividades. Podemos facilitarle esto de muchas formas a los demás. Y dentro de las 4 claves para el crecimiento personal, que es lo que Rubén Cedeño ha llamado los 4 pilares de la metafísica, está el primer pilar, siempre estamos hablando de la mente y el cerebro, del control psicoemotivo, y un poquito de neurociencia aplicada al crecimiento personal. El segundo pilar es la conciencia o el estado de ser, que lo hemos estudiado ya en este ciclo de actividades, y ahora estamos en el tercer pilar, que son las 7 cualidades latentes, que son los 7 procesos para el desarrollo personal. Y cuando estudiemos el cuarto pilar, vamos a estudiar cómo cambiar, cómo hacer un cambio consciente y cómo tener una vida más plena, cómo cambiar hacia esa versión mejor de nosotros mismos. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta en el chat? No, no hay ninguna pregunta de momento. Genial. Decíamos, vamos a hacer un poquito de repaso cuando empezamos las actividades, que cómo funciona todo. Todo es una energía creadora. Nosotros somos una energía creadora, pero tenemos imágenes en nuestra mente que determinan cómo esa energía se proyecta a través de nosotros. Todos tenemos un plan evolutivo que tenemos que descubrir, tenemos una zona de influencia que es donde nosotros podemos trabajar y podemos dominar, tenemos que vivir en armonía y plenitud y eso lo logramos a través del poder de la atención. Estos 6 factores son deformados por el libre albedrío. O sea, tú eliges pensar en positivo o pensar en negativo. Tú eliges estudiar o no estudiar. Tú eliges concentrarte o dispersarte. Porque el libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos para elegir. Ahora, todo esto son deformados, todos estos factores son deformados por nuestros pensamientos y sentimientos negativos que generan causas y efectos negativos. Y existen 3 factores, porque claro, si nos tuviéramos que quedar hasta aquí, no habría solución. Pero existen 3 factores para restituir esa armonía, que son los 7 principios universales, o las 7 leyes, o las 7 leyes para el éxito, o los 7 principios herméticos, son todos sinónimos, las 7 cualidades potenciales, que es lo que estamos estudiando ahora, y herramientas de autogestión que siempre estamos dando. Afirmaciones, PNL, programación neurolingüística con el decreto, y hoy vamos a tener una herramienta más que está relacionada con el rayo dorado, que es la visualización creativa. Vamos a tener seguramente alguna actividad que va a ser dedicada en gran parte, yo no sé si toda a la visualización creativa, pero sí la tocaremos más en profundidad. Entonces, si nosotros volvemos a nuestros estudios, hablábamos del ser. Todo esto que estamos estudiando es para expresar nuestro ser con mayor potencia. Y podríamos decir que el ser podía tener esta forma, o incluso hay autores de metafísica como Connie Méndez que le da un símbolo al ser como que es un corazón con 3 llamas. Ese corazón con 3 llamas es lo que nosotros conocemos como el fuego interior o la conciencia interior o la llama interior, que decíamos que cuando estamos inconscientes tenía como el piloto ese encendido del calentador, pero cuando empezamos a estudiar, empezamos a practicar, empezamos a ver los resultados de esto en nuestra vida, es como que ese piloto se expande, porque empezás a prestar atención a tu conciencia y tu conciencia empieza a expandirse. Esa conciencia, ese fuego que está dentro de nosotros, lo simbolizan muchos autores como si fuese un rayo de la luz solar. La expresión del ser dentro tuyo es esa luz solar. Cuando esa luz solar pasa a través del prisma de nuestra conciencia, surgen los colores. Y por eso es que a cada cualidad del ser, fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros, le asignamos un color, para darle a un símbolo solamente. Porque fíjense que uno de los maestros que nosotros estudiamos, que es el tibetano, conocido como Joel Kuhl, él no le pone colores a los rayos. Él dice primer rayo de la voluntad, segundo rayo de la sabiduría. No le pone ningún color. Pero esto, ¿para qué utilizamos los colores? Porque en realidad las ondas de luz tienen esa... está dividida ese espectro cromático y cada uno de los colores y la combinación de esos colores hace que tengamos esas cualidades del ser.
Sencillamente es para que nuestra mente lo pueda entender más. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, decíamos que la conciencia es un rayo del ser o de tu presencia, yo soy, como lo quieras llamar, dentro del ser humano. Y esa conciencia está conformada por tres aspectos que son la voluntad, la sabiduría y el amor. Entonces tenemos los tres aspectos. La voluntad está relacionada también, si utilizamos un lenguaje científico, el rayo azul sería la volición, la sabiduría o el rayo dorado la cognición y el amor la cohesión. Si le ponemos otra simbología, sería el rayo azul la generación de la idea u objetivo. Por eso cuando estudiamos todas las actividades del rayo azul, estuvimos estudiando los objetivos, porque cada trabajo de Hércules es un objetivo que él tenía que cumplir. Pero ahora después nos toca el rayo dorado, que es comprender la idea o el objetivo y llegar al rayo rosa, que es la realización de esa idea. El rayo azul es la ley, el rayo dorado es entender la ley y el rayo rosa es practicar la ley, ¿sí? Que son tres cosas muy diferentes. Y cuando hablamos de procesos, el rayo azul está regido por el proceso de liderazgo, que vamos a repasar hoy una breve nota sobre eso. El rayo dorado sobre el proceso de planificación, que es el rayo que vamos a empezar a estudiar ahora. Y cuando estudiemos el tercer aspecto, o rayo rosa, hablaremos del proceso de interacción, ¿sí? Entonces, estas tres cualidades o estas tres expresiones del ser dentro nuestro, también dentro de la configuración del ser humano, de esa configuración trina, podemos decir que el rayo azul está relacionado con el ser, el rayo dorado con tener conciencia del ser y el rayo rosa con actuar según esa conciencia de lo que yo soy. Ser, tener conciencia y actuar. El yo soy o espíritu, el Cristo interno o el alma y la personalidad o cuerpo. Cuando estos tres factores se unen, forman las 7 cualidades potenciales. ¿Por qué decimos que son potenciales? Porque están en potencia, están en un estado latente. Somos todo lo que podemos llegar a ser. Y entonces cada vez que estamos estudiando más, que reflexionamos más, que leemos más sobre los temas, esas cualidades pasan de potenciales a factuales. Estas cualidades potenciales son los 7 aspectos del ser, lo pueden escuchar también nombrar o leer como las 7 expresiones de la vida una, o sencillamente los 7 rayos. Yo les pongo siempre todos los sinónimos para que ustedes elijan el que más les gusta. Y entonces llegamos o veíamos que somos un ser o espíritu, pero nos manifestamos a través de 4 envolturas. Vivimos en un cuerpo denso, tenemos vitalidad, por eso hay que ver en qué utilizamos esa vitalidad, tenemos emociones y tenemos una mente concreta que tenemos que ordenar. ¿Y cuál es el nexo de unión entre ese ser, que es lo que verdaderamente soy, y mi cuerpo o personalidad? Es la conciencia. Es llevar la atención a tu Cristo interno o a tu alma, que también son sinónimos. Es como que nosotros verdaderamente tenemos toda la energía de esa central nuclear, pero tenemos que llevar esa energía a nuestra casa. Por eso yo les decía, no digan no puedo, no digan no puedo, porque ustedes son una central nuclear. Si tú dices no puedo, estás cortando esa comunicación, estás anulando ese transformador que es tu conciencia. Fíjense que nosotros cuando estamos conscientes somos un transformador, dejamos pasar esa energía y la canalizamos hacia nuestra vida. Pero cuando estamos inconscientes cortamos ese flujo. Entonces, todo lo que existe es el ser, que es la totalidad de la vida, que es ese símbolo del círculo y el punto. Ahora, esa totalidad de la vida se expresa en nosotros a través de la conciencia del ser, que es el acto de percibir ese ser. Todos nosotros, hasta que estamos inconscientes de que tenemos un yo soy, vivimos una vida inconsciente. El día que tú te enteras que tienes un ser, que tienes una conciencia y que lo puedes expandir, has hecho el primer acto de percibir esa conciencia. Y por supuesto que ese ser que toma conciencia en nosotros tiene que desarrollarse en los 7 rayos,
que son las actividades que tenemos que desenvolver en nuestra vida. Tú no tienes que estudiar el rayo dorado, tienes que ser más inteligente en tu vida, tienes que estar más iluminado, tienes que desarrollar más sentido común en tus asuntos, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en tus elecciones. Por eso es que el ser, cuando se manifiesta en la actividad del ser, se manifiesta a través de esas 7 cualidades. ¿Hay alguna pregunta, Sol? Mira, Marcos dice, Sí. Diego, a todas las cualidades y acciones que edifiquen, ¿debemos transformarlas en rasgos permanentes? Sí. Cuando tú hablas de la iluminación, conoces la iluminación, estás mejor que una persona que no habla de eso, porque no le interesa eso. O porque está peleándose con la vecina, porque está hablando de las apariencias que hay de salud. Ahora, el primer paso es tomar conciencia que existe eso. Pero eso, como dice Marcos, es un estado. O sea, hoy estoy entusiasmado, pero ya mañana estoy así. Hoy estoy eufórico, pero mañana estoy deprimido. Entonces, tenemos conciencia de las cosas, pero no estamos firmes, no es un rasgo de nuestra personalidad. El objetivo de los 7 rayos no es que conozcas las cualidades, ni que tengas información teórica sobre ellas. Eso es un estado, porque es como la marea, va y viene. La idea es que eso lo transformes en un rasgo, que seas constructivo, que estés iluminado, que seas sabio. Por eso yo cuando les dije los objetivos de la metafísica estaban como verbos, que son entidades activas y en primera persona. Que yo esté iluminado en mi vida, eso es el rayo dorado. E iluminarte, poquito a poco en cada cosa que vayas haciendo. Entonces, a través de la práctica, a través del estudio, vas transformando esas cualidades potenciales, que son un estado, en cualidades factuales, que sería un rasgo. Dejas de ser eventualmente positivo para ser una persona constructiva todo el tiempo. Estén las cosas bien o no estén tan bien. Entonces, ¿por qué la psicología de los 7 rayos? Fíjense lo que dice Rubén Cedeño. Lo que la humanidad necesita es justamente lo que estamos hablando. Es el desenvolvimiento psicológico de los 7 rayos y no su información teórica. La psicología de los 7 rayos tiene la finalidad de que perfecciones tu carácter y desarrolles tus facultades internas para funcionar mejor en todos los aspectos de tu vida. Y eso no se puede hacer sin una planificación, sin un orden, sin un estudio reglado. No se puede hacer. Y ahora vamos a ver más adelante por qué. Recuerden que la palabra psicología viene del vocablo griego psique, que es el estudio del alma humana. Por eso es tan importante la psicología. Y la letra griega psique tiene mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque representa el estado trino del alma. La volición es una patita, la cognición es la otra y la cohesión otra. ¿Y cómo se manifiestan esos 3 aspectos a través de nosotros? A través de nuestra conducta. Y eso es lo que estudia la psicología. Nosotros, ¿de qué estamos hablando? De que el agua antes de congelarse tiene líneas de fuerza. Lo que sucede es que no se congela porque no ha bajado la temperatura. Ahora, el día que baja la temperatura, esa agua que estaba en estado líquido y que tú la veías líquida, se forman cristales y de golpe esa agua se congela. Lo mismo pasa con nuestra conciencia. Las líneas de fuerza de todas estas cualidades potenciales están en nosotros. Pero en el momento que nosotros le prestamos atención y nos damos cuenta del mecanismo, cómo funciona, empezamos a manifestar eso que antes estaba líquido como una realidad sólida. Entonces, para que el estado de la materia, ya sea física, emocional o mental, cambie, se necesita aplicarle una determinada cantidad de energía que se conoce como trabajo. Entonces, tú no te vas a iluminar por más que estés en tu casa y te pongas un mantra y te pongas a decir Om, aunque estés toda la vida diciendo Om, porque eso no va a hacer nada. Bueno, te vas a quedar afónico, pero no te vas a iluminar por decir Om. Si comprendes y tienes conciencia de lo que eso significa y actúas en consecuencia, sí vas a llegar a la iluminación. Por eso, siguiendo este ejemplo del agua que está en estado líquido y que a veces no la vemos,
y que un día baja la temperatura, o sea que se dan las condiciones necesarias y se congela y tú dices, mira, el agua tenía hielo, ¿sí? O sea, esa cualidad que yo tenía potencial, la puedo manifestar, la puedo hacer concreta. Es sencillamente porque la expresión de las 7 cualidades del ser es un sistema dinámico que está compuesto por procesos, mecanismos y resultados. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de un proceso? Yo quiero transformar lo sutil en denso. Quiero, en vez de estar hablando del amor, quiero amar. En vez de estar hablando de la conciencia o del ser, quiero ser un ser, valga la redundancia, consciente. Entonces, el proceso sería la idea. Quiero transformar todo eso que estoy estudiando en una realidad en mi vida. Ese es el proceso. Ahora, eso ya lo he entendido, es el objetivo, pero no va a pasar solo. Tienes que comprender el mecanismo. ¿Cómo voy a transformar el agua líquida en densa? Tienes que bajar la temperatura del agua. Ese es el mecanismo. Y el resultado es el hielo. Entonces, todo tiene un proceso, un mecanismo y un resultado. Pero ¿qué pasa con la humanidad? La humanidad no comprende que la base del éxito es darse cuenta de lo sutil, darse cuenta del mecanismo, darse cuenta de lo que está debajo del agua. O como dice el poema, darse cuenta que que el árbol tiene de florido lo que tiene de sepultado. ¿Nosotros qué queremos? Queremos el árbol y nos queremos comer la manzana. Y no nos damos cuenta de que hay procesos y mecanismos que tenemos que conocer y que tenemos que activar. Y recién ahí va a venir la manzana. Entonces, ¿cómo se manifiesta nuestro ser? A través de este esquema, que es un repaso de lo que ya veíamos en actividades pasadas. Las ideas objetivos, que son los procesos, los mecanismos, que es la columna del medio, y los resultados, que es lo que queremos lograr. Porque en realidad, ¿qué queremos ser? Queremos ser más inteligentes y lo necesitamos. Queremos tener más poder de observación, queremos iluminarnos más, queremos ser más sabios y constantes y tener más sentido común. Entonces, hoy empezamos a trabajar el segundo proceso que está ahí en el círculo rojo, ese proceso de planificación, que es el proceso del segundo rayo, tiene un mecanismo que es justamente sostener. ¿Por qué no te resulta los objetivos y las ideas que propones? Porque no los planificas y no los sostienes en el tiempo. Tu mente se divaga haciendo muchas otras cosas y no lo sostienes. Y como no sostienes la atención, y por eso vamos a ver visualización creativa, nunca llegas a las cualidades que son el resultado. Rebobinando, la inteligencia, la observación son el producto de sostener una planificación de un objetivo durante mucho tiempo. Y durante todo el rayo dorado vamos, como durante todo el rayo azul hablamos de objetivos, de objetivos, de objetivos, durante todo el rayo dorado vamos a hablar de planificación de objetivos, planificación de objetivos. Y durante el rayo rosa hablaremos de ejecución de objetivos y evaluación de objetivos. Porque esa es la clave. Yo le estoy poniendo un lenguaje dinámico, científico y empresarial a 3 cualidades que existen desde que el universo se generó en el momento del Big Bang. Lo que sucede es que los hindúes lo conocen como Brahma, Vishnu y Shiva, los cristianos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo se los estoy hablando en lenguaje científico. Volición, cognición y cohesión. O objetivos o proceso de liderazgo, planificación de objetivos y interacción para ejecución de esos objetivos. Muy bien, aquí tienen el cuadrito donde está el resumen de todo esto, que si no lo tienen o no recuerdan dónde estaban, yo se los vuelvo a enviar a través del chat, y el que no me lo puede pedir por otra vía, a través de Facebook o como ustedes se comuniquen, ¿sí? Entonces, para terminar con esta parte, en todo proceso creativo o de crecimiento personal, lo único importante son los resultados, ¿sí? Yo tenía una abuelita mía italiana que se fue a Argentina escapándose de la guerra, y yo le decía, ay, es que yo tuve la intención de llamarte, abuela. Y ella me decía, el infierno está tapizado de buenas intenciones. Las intenciones solo valen
si las llevas a la práctica. Entonces, en el crecimiento personal, lo único importante es que crezcas, no que tengas la intención de crecer. Lo único importante son los resultados. Y por eso, y aquí parece que esto es algo de psicología inversa, es a lo último que se le presta atención. Nosotros no tenemos que prestarle atención a los resultados, porque los resultados van a venir solos cuando actives los procesos y los mecanismos adecuados. No tienes que estar luchando ni teniendo teorías sobre las cualidades divinas. Activa los procesos, comprende los mecanismos y los resultados vendrán solos. Aquí están un resumen de todo eso, ¿sí? Y hablamos de estos procesos, porque esta es la actividad, los procesos para este desarrollo personal, y hablamos que los 7 rayos son cualidades latentes o potenciales, ¿sí? Aquí tenemos las cualidades de todos los rayos, de los 7 rayos, asignados a un color, y hoy vamos a comenzar el estudio del segundo rayo con sus cualidades a desenvolver. Recuerden lo que siempre les digo, los 7 rayos no son luces o colores que hay que invocar o vestirse con ellas. Yo les pongo un ejemplo que parece psicología inversa. Hoy yo me puse el suéter, este jersey, aunque hace un calor aquí en Granada que es tremendo, pero por eso, por darle un símbolo, ¿no? Porque voy a hablar de ese aspecto y lo quería simbolizar. Pero no porque me vaya a poner un jersey dorado, me estoy iluminando. Eso es sencillamente un símbolo. Tampoco las cualidades divinas son una serie de cualidades que se repiten como la lista del supermercado. Eso no funciona así. Funciona dándonos cuenta que los 7 rayos tienen un proceso, un mecanismo y un resultado, que son las cualidades, que hay afirmaciones y ejercicios para desenvolver esas cualidades, que hay un perfil psicológico que nosotros podemos conocer y podemos imitar o emular. Vamos también a hablar de eso más adelante, de la diferencia entre imitar y emular. Vamos a hablarlo más adelante. También hay aspectos a superar. Existe el efecto cromático de cada uno de los rayos, la percepción aromática, cómo activar esa cualidad a través de un aroma, un día de la semana que está relacionada con ese rayo, la vibración y la musicalidad, o sea, musicoterapia y cromoterapia y aromoterapia relacionada con cada una de las cualidades. ¿Qué música me pongo para estudiar? Como habíamos estudiado en el rayo anterior, ¿qué música me pongo para que me dé fuerza? Eso también lo vamos a estudiar. Y por último, la maestría. Hay gente o maestros que han pisado la tierra, que han desarrollado una u otra cualidad y han enseñado mucho a la humanidad a través de diferentes religiones o escuelas de pensamiento, que eso da igual. Lo importante es la enseñanza de la maestría sobre esa cualidad. ¿Vamos bien hasta ahí, Sol? Sí, perfecto, Diego. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos el primer rayo, y por eso yo lo he asignado aquí, estuvimos estudiando el primer aspecto del ser. Grábenselo en la cabeza. El primer aspecto del ser es el primer rayo. Que sea de color azul o que sea de color de rayitas, da un poco igual. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tienes que desarrollar un aspecto de tu propio ser. Veíamos que ese aspecto de nuestro ser se desarrolla a través del liderazgo, que no es estar liderando empresas, si eres empresario sí, pero es de aprender a autoliderarte y de participar haciendo un liderazgo colaborativo, que es el multiliderazgo, ¿sí? Tiene un mecanismo, ese primer rayo, que era proponernos objetivos. Un verdadero líder no impone, propone. ¿Qué les parece si hacemos tal cosa? ¿Qué les parece estos objetivos? ¿Cómo los llevamos adelante? El resultado de este proceso y este mecanismo eran las cualidades divinas: orden, dirección, fuerza, fe, unidad, poder y entusiasmo, y algunas otras. Y veíamos que para desenvolver este rayo azul a través del proceso de liderazgo, había una técnica muy interesante que era la PNL, que es la programación neurolingüística, que es el fundamento neurocientífico de cuando nosotros hacemos afirmaciones positivas, decretos, oraciones y rezos, ¿sí? Y por último,
Hicimos mención y estudiamos los trabajos de Hércules, porque los trabajos de Hércules son una forma simbólica de comprender la fuerza que podemos desarrollar en nosotros al trazarnos objetivos, que era cada uno de esos trabajos, y de llevarlos a cabo con todo su aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Sí, Diego. Sí. Mira, Marcos dice, Diego, ¿los colores tienen que ver con la vibración de cada día o rayos si lo hacemos conscientemente o Sí. es superstición? No, no es superstición. Eso lo explicamos y lo vamos a volver a explicar en este rayo, que toda vibración tiene un olor, un aroma y una vibración cromática, ¿sí? Entonces, esa vibración cromática, lo explicamos, cuando tú vas a un restaurante, ¿por qué te ponen todo rojo? Porque el rojo es un color que es estimulante y te activa las ganas de comer, ¿sí? Y cuando estás en un avión o en una sala de relajación, te ponen una lucecita tenue, azul tenue, porque eso te relaja. Los colores tienen una vibración que afectan a nuestro cerebro a través de la visión, ¿sí? Como los aromas a través del olfato. Pero si tú te pones los colores y no desarrollas esas cualidades, eso no tiene ninguna utilidad. Y eso sí es superstición. Es como vestirse de violeta y no perdonar. Es como vestirse de azul y estar desordenado. No tiene ninguna utilidad práctica y eso sí es una total superstición. Y es por eso que mucha gente empieza a construir la casa por el tejado. Se centra en las cualidades, empieza a repetir de memoria cualidades y maestros de las cualidades y llaves tonales y retiros etéricos y una serie de información que lo repiten de una forma inconsciente y nunca llevan a la práctica eso. Entonces, las casas, señores, no se construyen por el tejado, se construyen por los cimientos. Y los cimientos es darnos cuenta que existen tres grandes procesos. El primer gran proceso es tener ideas, pero tener ideas claras, no tener cualquier idea. Luego, sostener esas ideas, es como una dieta. Si yo hago dieta lunes, martes y miércoles y ya el sábado ya no hago dieta y la dejo, no estás haciendo nada. Si yo estudio hoy, pero me pasan 2 meses, me desconecto, estoy liado en otras cosas, no estoy sosteniendo esas ideas, no estoy sosteniendo un proyecto y no va a resultarme útil. Y por último, llegar a la ejecución de las ideas. El rayo azul, el primer proceso es la materia prima, solo la materia prima. El segundo rayo es capacitarnos para trabajar con la materia prima y el rayo rosa es la producción. Yo no puedo tener una producción efectiva si no estoy capacitado, que es lo que estamos haciendo ahora, pero si no conozco la materia prima, tampoco voy a tener un buen producto. Por eso el rayo azul son los objetivos, el rayo dorado, que vamos a estudiar a partir de hoy, es la planificación, y el rayo rosa me encanta porque es la acción y la evaluación. No importa que te equivoques. Tienes que accionar, aunque te equivoques. Después evalúas y dices, mira, cometí un error. Y vuelves a accionar. No tenemos que tener miedo de hacer cosas. Tenemos que tener miedo de estar inactivos. Por eso el primer proceso es el de liderazgo, el segundo es el de planificación y el tercero es el de interacción. Cuando hablamos de los objetivos y de poner en marcha esos objetivos, dijimos que podemos tener muy buenos objetivos, pero tenemos que pasar al segundo rayo. El primer rayo son los objetivos y las ideas, pero el segundo rayo es planificarlos. Y el tercer rayo es interactuar con las personas que están en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo, para llevar eso a hacerlo realidad. Entonces también veíamos cuál es la diferencia entre fuego, rayo, llama y luz. El rayo es la parte eléctrica. Vamos a verlo ahora. El fuego es cuando se ha encendido fuego, es algo físico. La llama es la manifestación de ese fuego y la luz es lo que verdaderamente te va a iluminar. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre fuego violeta, llama violeta, rayo violeta o luz violeta? Este es el rayo. El rayo no es físico. Ahora, cuando el rayo choca en la tierra, produce una chispa. Y esa chispa, en presencia de oxígeno, produce un fuego. Y ese fuego es lo que te ilumina. Entonces, tú, si te quedas en el rayo y no pasas a la chispa y no enciendes el fuego, por ejemplo, del entusiasmo, nunca podrás entusiasmar a otros. Ni entusiasmarte tú, ni entusiasmar a otros. Pero si te quedas nada más en el conocimiento
que es un aspecto del rayo dorado, pero no los llevas a la práctica para que haga la chispa del querer saber, no enciendes el fuego de estar sosteniendo, avivando esa llama, que es la constancia del rayo dorado, nunca llegarás a iluminarte. ¿Sí? Porque eso es como está, encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. No va a iluminar nunca la habitación. Por eso, dentro de esa interacción ígnea, estudiamos en actividades pasadas que el espíritu, nuestro ser, es fuego electrónico. No es físico, es electrónico. Y el fuego de la materia es fuego friccional. Cuando ese fuego electrónico del espíritu choca en la materia y produce fricción, genera luz. Y por eso es que se genera conciencia y por eso es que ves. Mucha gente me dice, antes yo me veía que estaba muy bien. Cada vez que estudio más me veo peor. Me veo más defectos, me veo... Claro, porque estás viendo. Antes tenías toda la mugre en la cocina, pero como tenías un foquito de 25 watts, no veías toda la mugre, pero no estaba limpia. Ahora, al estar encendiendo esa luz, ves más mugre que tienes que limpiar. Entonces, el proceso es el rayo. El mecanismo es la chispa. Y el resultado es la llama. Y dentro de la llama, que por eso el fuego es sagrado, porque es la manifestación física del ser, están las tres cualidades. En la parte azul es la voluntad, en el dorado es la cognición y en el rosa es la actividad cohesiva. Dicho en términos científicos o en términos empresariales, determinar objetivos para manifestar la voluntad, planificar estrategias, que es este rayo, para llevar adelante esos objetivos y ejecutar ese plan de acción. Vamos a ver que hay una frase, la vamos a ver en algún momento cuando estudiemos el tercer rayo. Albert Camus, o Albert Camus, como se dice en español, él decía que el mejor plan es el que se ejecuta. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cuál será el mejor plan? Y no ejecutas ninguno. Esto está completo cuando tú ejecutas el plan. Entonces, ¿Diego? sí, dime. Una pregunta, por eso que, por lo que la chispa está, digamos, es el mecanismo, es que se le dice a la chispa divina, digamos, lo que está intermedio entre el rayo y la llama, digamos. Claro, por eso a tu conciencia se le dice la chispa divina. Porque cuando tú llevas la atención a tu conciencia, es tu conciencia la que enciende ese fuego. Una persona que no está entusiasmada es porque no está conectada con su conciencia. ¿Vieron esas personas que dicen, a este le falta como chispa, ¿no? Como que está ahí atontolado, como que está, ¿no? Aquí en Andalucía decimos una palabra que es muy específica para eso, que es apoyardado, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué? Porque no tiene chispa, porque no, ese plano de la chispa no lo tiene. Y hay personas que ves que tienen chispa, Iván, porque están encendiendo ese fuego permanentemente. Aunque después tengan un montón de defectos y cometan errores, eso no tiene nada que ver. Entonces, vamos a empezar en el rayo dorado. El rayo dorado, como el primer rayo, era el proceso de liderazgo, de proponer objetivos. El segundo rayo, por eso he puesto en el rayo, empieza con la planificación. Si no tienes un plan para tus objetivos, no tienes ni siquiera el inicio, que es el rayo dorado. ¿Cuál es el mecanismo de una vez que has planificado? Sostener la planificación. Porque si tú te planificas venir a estas actividades y a la segunda actividad faltas, no tiene una continuidad, no hay un plan. Es como si yo digo, mi objetivo es ponerme en forma. ¿Qué planifico? Me levanto a las 6 de la mañana, me voy al gimnasio, voy 2 veces, a la tercera ya no voy y vuelvo a ir dentro de un mes. No estoy sosteniendo la planificación. Entonces, mis objetivos pueden ser fantásticos, mi planificación puede ser genial, pero si no la sostengo, no enciendo la chispa. Y si no enciendo la chispa, no puedo tener lo que viene después. Ahora, ¿por qué no me sostengo? Porque no tengo estrategias. Yo les voy a poner un ejemplo. Me costó mucho tiempo darme cuenta de que yo no puedo ir al gimnasio cuando salgo de trabajar, porque siempre estaba molido, porque siempre había una excusa y no iba. Y porque entonces me di cuenta de que mi estrategia era la que estaba equivocada. Sencillamente, ¿por qué? Porque la estrategia correcta, que era levantarme a las 6 de la mañana,
mi cerebro no la quería. Y me decía, no voy a poder, no voy a poder. Pero ahora, hace un mes o un par de meses, que me estoy levantando a las 6 de la mañana. Y ahora me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? ¿Y por qué no lo hice antes? Porque mi cerebro se negaba a sostener en el tiempo una estrategia, que para mí era la mejor. Entonces, señores, si sostenemos esa estrategia, si sostenemos esa chispa a través de estrategias, es cuando esa llama se transforma en fuego y ese fuego nos ilumina. Y ese resultado del rayo dorado, de la chispa y del fuego, son las cualidades que queremos en nuestra vida. Tú no vas a hacerte una persona más inteligente empezando por querer ser inteligente. Tienes que empezar por la planificación, sostenerla, y eso te va a llevar a desarrollar naturalmente tu inteligencia. Y vamos a ver a través de todo este rayo cómo es eso. ¿Cuáles son las cualidades? Inteligencia, observación, iluminación, sabiduría, constancia, sentido común, ingenio o genio. No puse genio porque en España genio es tener mucho carácter, ¿sí? En Argentina no. En Argentina genio es Messi con la pelota, o Marcel Marceau como mimo, o Picasso con la pintura. Pero en España, cuando dices, es que tienes mucho genio, es como que tienes carácter. En realidad, la palabra ingenio es una palabra que todos podemos entender. Y por último, intuición. Cualidades del segundo rayo. Esto no las he puesto, no las he terminado porque las vamos a ver más adelante. Y fíjense qué importante esto. Y yo creo que esta es la frase más importante de toda la actividad. Es un error muy común pensar que en los planos sutiles o mal llamados espirituales, todo fluye de una manera diferente y mágica en la que el orden y la planificación no son necesarios. Yo conozco gente que son abogados, economistas y médicos, o sea que gente que ha ido a la universidad, ha cursado una currícula donde cada asignatura seguía de una asignatura anterior. Por ejemplo, tú no puedes examinarte en física 4 si no has aprobado física 1. Y esas personas que obtienen un título universitario y que son profesionales en su vida, luego te dicen, es que yo un día voy estudiando una cosa, después otra, y después me abrazo a los árboles y hago péndulo y pintura. Entonces tú dices, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿En qué cabeza cabe que tú en el plano espiritual puedes obtener un resultado de una forma diferente al plano material? Ese es el mal que nos han hecho creer pensando que el espíritu es diferente a la materia. Y no, señor. La materia es el espíritu densificado y el espíritu es la materia más sutil, pero funcionan de la misma manera con diferentes estados vibracionales. Si tú no eres ordenado y planificado para tu vida espiritual, no vas a obtener resultados materiales. Dicho de otra manera, si tú planificas tu vida material, de igual manera tienes que planificar tu aprendizaje espiritual. Entonces, hablábamos de la semilla, que decíamos que el objetivo era la semilla, y hablamos mucho de la semilla y cómo estaban constituidos los objetivos, repásense esas actividades, pero claro, la semilla, que era el objetivo, era nuestra misión en la vida. Obtenemos nuestra misión en la vida liderando, pero desarrollamos la visión, que ya hablaremos más de ello, planificando, y el valor de las cosas lo vamos a obtener interactuando. Liderando es proponer objetivos, planificar sosteniendo esos objetivos y participar ejecutándolos. La misión es lo que estudiamos durante todo el rayo azul, primer rayo. ¿Qué quiero hacer? ¿O qué quiero dejar de hacer? Y ese fue el ejercicio práctico que retomaremos porque vamos a planificar esos objetivos que nos planteamos en las actividades del primer rayo. La visión es cómo voy a hacerlo, cuál es mi plan para estar en forma, cuál es mi plan para bajar de peso, cuál es mi plan para conseguir novio o novia, cuál es mi plan para tener un trabajo que quiero tener. Y por último, tienes que determinar
e interactuar para hacer actividades que te van a llevar a lograr ese plan que va a hacer que logres tus objetivos. Es todo un proceso que funciona en todo el universo. Si tú no lo conoces y no lo aplicas, no llegarás a tener los resultados, que es lo que todos queremos tener. El primer rayo azul que se expresa como la voluntad de realizar nuestros objetivos vitales, y esto es lo que constituye nuestra misión. Si tú no tienes una misión que te has trazado en tu vida y no tienes objetivos, ¿a dónde vas? Pero una vez que en el rayo azul has trazado esos objetivos, pasas al rayo dorado, que es la visión, que es visualizarte a ti mismo llevando a cabo esos objetivos. Y por eso la tarea o la técnica del segundo rayo es la visualización de visión de esos objetivos, o mejor dicho, tú verte realizando esos objetivos. Y por eso tiene que ver con la planificación que te va a llevar a ejecutar esos objetivos. El rayo dorado se manifiesta en la inteligencia para planificar esos objetivos y proyectarnos a futuro en nuestra visión. Por eso hay veces que decimos cosas que no son inteligentes, pero no pasa nada, porque todos nos equivocamos y todos en algún momento aprendemos. Lo que no hay que hacer es enojarse. Como decimos aquí, no hay que cabrearse. No hay que enojarse ni con uno mismo, ni con el que te dice que estás equivocado. No, hay que aprender y seguir para adelante. Entonces, el primer rayo azul, nuestra misión, es lo que queremos hacer. Yo quiero tener un trabajo nuevo. Yo quiero estar en forma. Yo quiero estudiar. Y el segundo rayo es visualizarte haciéndolo. Pero si no has hecho una planificación, ¿qué vas a visualizar? Esto es como cuando nosotros ponemos una dirección en el GPS. La dirección es el objetivo a donde quieres llegar y la planificación es la ruta. Tú puedes elegir ir por el campo, voy a ir por la ciudad o la ruta que tú quieras tomar. Entonces, la planificación de los objetivos es sostener o cuidar, he puesto sostener entre paréntesis, cuidar esa semilla que hemos sembrado conscientemente en nuestra mente y nuestro cerebro. Y alimentarla con nuestras emociones y sentimientos, porque ya veremos que el rayo dorado a través de la inteligencia emocional está conectado con el plano de las emociones, ¿sí? Uno dice, inteligencia a la mente, inteligencia a la emoción, y ya vamos a ver por qué. Y usando la visualización creativa VC para que florezcan las cualidades que queremos desarrollar. O sea, tu planificación y tu cuidado de las emociones y los sentimientos visualizando a través de la visión esos objetivos va a hacer que te hagas más inteligente, más sabio, con más sentido común y que seas una persona constante. No eres constante porque no planificas con inteligencia las cosas que quieres hacer. Y por eso es que solamente hoy vamos a nombrar la visualización creativa. Es una técnica que está relacionada con el plano de las emociones y está relacionado con el rayo dorado. Y es por eso que llegamos a hablar de 3 factores para el éxito. Todos queremos ser exitosos y hemos venido a la Tierra a ser exitosos, a ser almas conscientes de lo que somos. Y para desarrollar el éxito en todo lo que emprendamos, sea espiritual, material o en el medio, ¿sí? Necesitamos 3 factores. El factor del rayo azul es la postura con la que estamos parados frente a las situaciones que nos toca enfrentar. El factor del segundo rayo es un factor doble, es el factor de la aptitud con P, que determina nuestra actitud con C. Y el factor del tercer rayo es la acción, ¿sí? Si somos proactivos o si somos reactivos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sol? Sí, perdona, es que había desactivado el micrófono para que no hiciera ruido. Sí, perfecto, de momento no hay preguntas. Muy bien. Diego, Sí. Diego,
Dime. Si me permitís, por favor, vos sabés que yo tuve un ejemplo, una persona que está atravesando una apariencia de falta de salud, de quinto poder. Yo observo que las personas por ahí piensan que solamente con decretarlo va a manifestarse la salud, pero ahí ellos no tienen en cuenta la planificación que hacer para curarse y luego la acción. O sea, piensan que solamente con el decreto va a pasar esa apariencia. Claro, porque... Piensan que solamente con la palabra. No. A mí me parece muy importante lo que decís. Eso es una parte, porque claro, esa es la parte fácil. Yo digo, voy a ser millonario y ya soy millonario. O yo digo, yo soy la salud pura y perfecta. Pero después, ¿qué pienso? Ay, qué enfermo estoy, me voy a morir. Entonces, eso no tiene ningún resultado. Y te voy a decir por qué. Cuando tú tienes conciencia de la salud, no tienes que hacer ningún decreto. No es necesario que lo digas. No es necesario que hagas ningún decreto. Si ya tienes la conciencia, no tienes para qué hablar. Y por eso hay un párrafo de la vida de Jesús donde entró a un sitio y una persona se curó. Y él dijo, ¿quién ha tocado el borde de mi manto? Él tenía desarrollada en su aura la energía de la curación, no tenía que decir nada. Cuando tú tienes desarrollada esa virtud, no tienes que decir nada. Ni yo soy la curación, ni yo soy el rayo verde, ni yo soy Hilarión viniendo en una nube verde de no sé qué cosa. Ya eres la salud y eso es lo que te va a curar. Ahora, este mapa de recursos de los 3 factores para el éxito funcionan de esta manera. Esto lo vamos a pasar rápido porque vamos a tener actividades relacionadas con eso, ¿sí? Fíjense que cada factor está relacionado con el rayo. La postura con el entusiasmo, que es una de las cualidades que veíamos en el rayo azul, la actitud y la aptitud a través de la inteligencia creativa y de la resiliencia, y la acción a través de la autogestión. Tú no tienes que depender de nadie para realizar tus cambios. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Cuál es el mapa de nuestros recursos? Existen 3 factores para el éxito y el rayo dorado ya van a ver que está relacionado con uno de ellos. Dijimos que es muy importante tener una postura cóncava. Si tú estás convexo, no te va a entrar nada nuevo. Si tú ya dices, bueno, yo ya lo sé todo y no necesito estar convexo para que entre información a mi vida, no vas a lograr ningún cambio. Pero también es muy importante la resiliencia, que vamos a hablar de eso también más adelante, que es estar resiliente, y cuando yo estoy resiliente es porque comprendo lo que está sucediendo y me puedo adaptar a través de mi actitud y mi aptitud a los cambios que el escenario requiere. Y siempre, por supuesto, desarrollar una acción proactiva, que es no esperar de afuera algo que tú no tienes dentro. No va a venir ningún arcángel, ningún ángel, ni ninguna entidad cósmica de la salud a curarte si tú dentro no tienes la vibración de la curación, porque lo primero que estudiaste es que existe una ley, que es la ley de vibración. Tú no puedes atraer del universo una vibración que no tengas adentro. Por eso Jesús decía, el mal del mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Él no tenía mal dentro suyo, entonces el mal no se podía enganchar. Y entonces, si tú no tienes curación porque no entiendes lo que es la curación y no vibras en curación, no puedes atraer esa vibración de afuera. Entonces, los ángeles, los arcángeles, las llaves tonales y todo lo que tú te quieras imaginar va a favor de la ley universal de vibración, nunca en contra. Y por eso es que la gente que entra en las religiones a repetir de memoria palabras no se mejora, no evoluciona repitiendo cosas. Entonces, la postura está relacionado con el entusiasmo que tengamos al enfrentar las cosas y está relacionado con los objetivos. La actitud y la aptitud está relacionado con la inteligencia creativa, porque cuando tú no eres inteligente te creas cosas en tu vida que después no quieres, ¿sí? O no entiendes por qué está eso en tu mundo y en realidad tú lo has creado. Y eso tiene que ver con la planificación. Y el último rayo que lo vamos a estudiar, la autogestión, cuando estudiemos el tercer rayo, tiene que ver con la ejecución. Tenemos que autogestionarnos nuestra vida para llevar adelante nuestros objetivos. Y nos vamos a quedar con esta que es, el eje del segundo rayo. Actitud, aptitud, planificación e inteligencia creativa. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, mira, Sí.
Dice Rosa, cuando nos ocurren cosas negativas, ¿es que las atraemos y no somos conscientes? Sí. Tú las has planificado con tu mente inconsciente y llega un momento donde las ejecutas y las atraes. Tú, cuando cambias tus objetivos y cambias la planificación de forma consciente, dejas de atraer a eso en tu vida. Y te voy a decir otra cosa más. ¿Quién dice que son negativas? A veces entendemos como algo negativo cosas que verdaderamente son parte de nuestro aprendizaje. Y con los años te das cuenta que eso era buenísimo, ¿sí? Hay una frase que siempre me dice Antonio Fernández Rega, que es besar el látigo del verdugo. Tú dices, esto que me ha pasado, ¿qué puede tener de positivo? Todo. Lo calificas de negativo porque no estás viendo el panorama general. Entonces, estos tres recursos, volición, cohesión y cognición, es lo mismo que los tibetanos llaman, o los que estudian las enseñanzas del Buda, que lo vamos a estudiar en este rayo, el primer refugio del Buda, el segundo refugio del Dharma, que es la enseñanza, y el tercer refugio del Sangha, que es el grupo. El Buda no es un señor, el Buda es el que está planteando los objetivos, y no tiene por qué ser santo, ¿sí? Es un empresario en su empresa, es el padre de familia, es el número uno en una organización cualquiera. Y esto en términos empresariales lo conocemos como team leader, que es el líder de un grupo, el team planning, que es la planificación de esas actividades, y el team working, que es el trabajo en equipo para llevar adelante esas actividades. Aquí está puesto en orden de los rayos, ¿sí? La idea del principio, coach, mentor, facilitador, lo que sea. El planning, que es el segundo rayo, la comprensión de esa planificación, que vamos a hablar un poquito de eso hoy, lo vamos a introducir. Y por último, el tercer rayo de la ejecución con el trabajo en equipo del grupo, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué esto es así? La neurociencia contribuye con sus descubrimientos a afianzar los planteamientos de la metafísica y la psicología y concluye que la experiencia vital de los seres humanos se resume en tres facetas de expresión del ser. Esto que yo voy a poner aquí en un lenguaje más moderno, más científico, es lo que sostienen de una forma u otra todas las religiones y todas las escuelas de pensamiento. Existe el primer punto, que son las ideas o principios, incluyendo ¿a quién? A los seres que plantearon esas ideas o principios. No importa que una excelente idea la haya planteado por primera vez a la humanidad el Buda, Krishna, Mahoma o Jesús. No importa quién lo dijo. Sí importa si esa idea es buena o no es buena. Segundo punto, comprensión de las ideas y los mecanismos de aprendizaje y la planificación para darle un marco operativo, que es el segundo rayo de la idea, que es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Y por último, lo más importante, que es manifestar esas ideas en forma de hábitos, comportamientos y resultados individuales o grupales como camino hacia el éxito. Si tú tienes muchas ideas, que es lo que hace la gente, teoría, 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 rollo, 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 letra, 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 nombre raro, nombre raro, nombre raro, que no comprenden, porque lo repiten de memoria, nunca vas a llegar a manifestar esa cualidad. Entonces, lo primero es la idea, lo segundo, la comprensión de la idea, pero lo tercero y más importante es la manifestación de la idea, objetivos, planificación y ejecución, ser, conciencia, cuerpo, postura, aptitud y actitud y acción. El segundo rayo, ¿cómo ponemos en movimiento el segundo rayo? Hablando del team planning, de la planificación. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las actividades cada 15 días, vamos a tener los vídeos, les voy a mandar un ejercicio. Eso es la planificación. El Dharma es la enseñanza pura y dura. El plan de estudios o enseñanza, la enseñanza de la ley y el conocimiento de la ley. Es comprender el mecanismo de cómo aprendemos y cómo llevamos adelante eso. Y por eso es muy importante cómo en el punto número 1, en el rayo número 1, hablamos de objetivos, ahora vamos a hablar de planificar los objetivos. Delineando los objetivos que nos hemos planteado, planteándonos metas, definiendo plazos, creando estrategias, desplegando tácticas, implementando acciones y haciendo evaluación.
No se desesperen porque estamos empezando. Todo esto lo iremos desarrollando paulatinamente. Entonces, un objetivo, que ya lo que hemos estado estudiando, un objetivo es un plan de Hércules. Dominar a las yeguas devoradoras de hombres. Un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿sí? Esto lo dijo el autor de El Principito. Entonces, el proceso de planificación, que es el proceso por el cual se manifiesta en nuestro mundo el segundo rayo, es porque la conciencia se manifiesta cuando te das cuenta de las cosas, cuando pones a trabajar tu inteligencia y tu creatividad para abrir canales para la expresión del ser, que es el objetivo. Si tú no trabajas en abrir canales, en plantearte estrategias, el ser no tiene por dónde venir a tu mundo. Cuando formulamos preguntas como ¿qué acciones podemos realizar? ¿Cómo podemos llegar al objetivo? ¿Cuál es la mejor forma o la mejor vía para hacer a él? ¿Qué es lo que yo les estaba hablando ahora? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea mejor? ¿Qué les parece? En ese momento surge la planificación en que la conciencia envuelve e interpenetra el proyecto y le da una vibración y llega un momento que lo sostienes tanto, lo planificas tanto y lo ejecutas que se manifiesta solo, sin hacer esfuerzo. Por eso es que ese proceso de planificación tiene un mecanismo y ese mecanismo es sostener. Y por eso yo le he puesto imágenes ahí. Ese sostener viene de dos palabras claves: regularidad y predictibilidad. ¿Qué pasa? Cuando yo estudio algo, lo aplico y veo que funciona, me doy cuenta que eso es predecible y que eso es regular, que si yo lo aplico todas las veces voy a obtener el mismo resultado. Entonces, el mecanismo de sostener, fíjense esas manos. A veces uno tiene que tirar de los que vienen abajo para sostenerse. Y uno a veces es el que tiene que coger esa mano de los que están hacia arriba. A veces para sostenernos tenemos que echar mano a todos los recursos que tenemos en nuestra mano, en nuestro ámbito. Esta fase del sostenimiento concentra el conjunto de actividades que nos permiten asegurar que lo diseñado se ejecuta de acuerdo a los parámetros establecidos, ¿sí? Voy a ir a clases de metafísica todos los miércoles cada 15 días a las 7:30 de la tarde. Tengo que ver cuáles son mis estrategias para sostenerme en ese objetivo. Planteando los términos planificados para que la aceptación del cambio en las personas sea sostenible. Si tú no planteas objetivos y una planificación y una estrategia, es muy difícil llegar a que las personas se involucren en un objetivo, personal o colectivo. Y por eso que cuando nosotros hemos aplicado el proceso de planificación, hemos activado el mecanismo de sostener de una forma regular y predictible, llegamos a las cualidades que son el resultado. Las cualidades van a ser el resultado de tener ese proceso y de sostenerlo un tiempo determinado. Esos resultados van a ser las cualidades que nombramos, que son las cualidades del segundo rayo. Inteligencia, vamos a tener una actividad solo de inteligencia. Observación, iluminación, sabiduría, constancia, sentido común, ingenio e intuición. Como el rayo azul es el rayo de la idea, el rayo dorado es el rayo de la comprensión de la idea, es el rayo de la planificación, eso te va a llevar a comprender tus objetivos y por qué te los has planteado, es el rayo de la conciencia y es el rayo que está relacionado con el segundo factor para el éxito, que es tener o desarrollar una actitud resiliente positiva. Ahora, sostener una planificación en el tiempo es el mecanismo, pues estamos hablando de que sostener es el mecanismo, más efectivo para desarrollar la constancia, que nos permitirá observar el funcionamiento de la ley o dharma e iluminarnos en el camino a un mejor accionar. Si tú tienes objetivos que no planificas y no llevas a cabo, nunca serás constante, ¿sí? Y si no eres constante en algo, nunca arribarás a poder manifestar esos objetivos. Entonces, aquí está la afirmación que podemos hacer todos los días. Es decir, mira, todo tiene un plan,
y yo soy la inteligencia que lo comprende. Estamos estudiando en este rayo para comprender el plan que tienen todas las cosas. Y puedes decir, yo estudio y planifico, mi refugio es el Dharma, que es la luz de mi conciencia. Frank Marshall decía que un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Y Peter Drucker, que es uno de los pioneros de lo que hoy se conoce como el coaching, decía, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Cuando nosotros estamos planificando, no estamos viviendo en el futuro. Estamos viviendo en el ahora, pero nos estamos proyectando a lo que queremos hacer. Si no proyectáramos nada, nunca haríamos nada. Pondríamos la dirección en el GPS, pero nunca arrancaríamos el coche. ¿Diego? Sí. Mira, unas preguntas. Marco dice, Diego, ¿el propósito es una cualidad de segundo rayo dorado? ¿Cómo? Sí, dice Marco que el propósito es una cualidad de segundo rayo dorado. No es que el propósito está en todos los rayos. Cuando tú tienes el propósito de iluminarte, es rayo dorado. Cuando tú tienes el propósito de sanarte, es rayo verde. El propósito podríamos decir que es una forma de llegar al resultado, ¿sí? Entonces, cuando tú propones objetivos, ¿sí? Ese propósito lo estás utilizando para activar el primer rayo, que son los objetivos. No es que todas las cualidades, no es que hay actividades que pertenezcan a un rayo, porque ustedes acuérdense que todos los rayos están juntos y unidos, y la mente, las emociones y la vitalidad no están separadas. Nosotros tenemos que hacer esta división para que nuestra mente lo entienda, pero el propósito está en todos los rayos. Pero cuando tú haces un propósito, estás visualizando algo que quieres lograr. Entonces, tienes un objetivo, pero haces el propósito de sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Otra pregunta. Otra cosa, sí. Pregunta Rosa. ¿Puede que seamos constantes y no se llegue al objetivo? Si eres constante en un objetivo si eres constante en algo que no se te materializa, es porque hay algún paso de la planificación que la estás haciendo mal. O ese objetivo en realidad está mal planteado. Porque a veces ustedes se van a dar cuenta en la planificación que ustedes han planteado mal el objetivo. Cuando tú planteas objetivos, no siempre el objetivo que has planteado es el correcto para ti. Ahora, cuando lo empiezas a planificar, tú dices, pero vamos a ver, pero si ese no es mi objetivo. El objetivo mío era otra cosa, pero como lo has expresado mal, lo has venido sosteniendo mal durante todo el tiempo y por eso no se te manifiesta. ¿Hay más preguntas? No, ninguna más. Bien. Entonces, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Por qué me conviene planificar? Se está preguntando ella. Sencillamente por esto. El cerebro que todos tenemos funciona con una estructura precisa. El cerebro tuyo, el cerebro del islámico, el cerebro del chino, el cerebro del gitano, el cerebro del que está ahí en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Todos los cerebros funcionan de una forma más o menos similar. Si solo hay improvisación, o sea, si no hay un plan, porque ya vamos a ver en la siguiente actividad que tú no tienes que estar esclavo del plan. Tener un plan no quiere decir que eso no lo puedas replanificar, como hace un GPS. Pero si solo hay improvisación porque no tienes un plan, el cerebro límbico siempre sentirá incertidumbre. Y por eso es que la gente no avanza. Hoy empiezo una cosa, pero no tengo un plan, y después lo dejo y empiezo otra porque no tengo un plan, y porque no tengo objetivos claros. Entonces el cerebro límbico sentirá incertidumbre y activará los mecanismos de defensa que llevarán a la inacción por temor. Total, lo dejo porque esto no me funciona. No, no es que no te funcione. No estás llevando los pasos de una forma correcta. Y a todos nos puede pasar y todos estamos aprendiendo.